no nos distraigamos, ¿no? Me voy a permitir iniciar, como debe ser, con una oración. Vamos a orar, por favor. Señor Padre, Padre Celestial, Padre, te damos gracias, Señor, por tu grandeza, por tu misericordia, Señor, porque tú has prestado oídos a nuestras oraciones, Señor, porque has tenido misericordia de esta iglesia, Señor, porque te mueves libremente, Señor, tu espíritu sobre cada una de las familias que están presentes, Señor. Señor, en esta mañana ponemos esta plática en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permitas abrir nuestros corazones, nuestra mente, Señor, que toda cosa que nos distraiga, que nos angustie, que nos preocupe, quede en este momento a un lado, Señor, para concentrarnos en tu gran bendición, tu gran palabra, Señor. Señor, nos levantamos delante de ti, Señor, dispuestos a aprender, dispuestos a escuchar, Señor, y te damos gracias, Padre. Amén. Muy bien. Hoy tengo una palabra un poco diferente. Bien, a manera de breviario, en ingeniería, en física, hay dos tipos de ingenieros, hay dos tipos de físicos. El físico teórico y el físico práctico, ¿no? Es como Albert Einstein hizo el planteamiento de la fórmula de energía y que era viable poder generar energía atómica a partir de ciertos materiales como el plutonio y el uranio. Sin embargo, los que materializaron la bomba atómica, él no estuvo ahí, él solamente era teórico. Y cuando estaban haciendo la bomba atómica, hacían cálculos y lo enviaban a universidades con físicos teóricos a que validaran los cálculos y validaran que lo que se estaba haciendo en la práctica correspondía a la teoría. Y el temor era, vamos a destruir el planeta. Ese era el temor que tenían. Entonces imagínense esa responsabilidad, ¿no? Ahora, en ingeniería es igual. Habemos ingenieros que somos buenos para las metodologías, para la planeación, y hay ingenieros que lo que hacen es, lo hacen realidad, lo construyen, ¿sí? Yo siempre he pensado que la Biblia, muchas secciones de la Biblia corresponden a una similitud con la vida de una persona. De hecho, el Pentateuco, desde, bueno, por ejemplo, desde que los judíos entran en cautiverio hasta que son liberados de Egipto, son cosas que uno como persona vive en el transcurso de su vida. Uno puede encontrar la similitud y puede ver gente que dice, yo estaba mejor antes, ¿no? Una persona que conozco decía, es que yo estaba mejor antes, y yo, Chihuahua, gracias. Trabajabas de 8 de la mañana a 11 de la noche, ¿no? ¿Cómo es que estabas mejor antes? ¿Por qué te quieres regresar a eso que realmente es una esclavitud, ¿no? Entonces, esa similitud, la Biblia en sí está llena de pautas de cómo tienes que hacer las cosas. Sin embargo, muchas veces, por leer la Biblia como si fuera novela, te lees el libro de Esther, ¿no? O luego ya lo buscas en streaming y dices, ya sé de Esther. Por leerlo como una novela, por cosas más graves, ¿no? Como entrar en soberbia, entrar en que uno se cree sabio, es que eso ya lo sé, eso que está predicando el hermano, ya lo sé, ya lo leí. Todas esas situaciones no te dejan ver que la Biblia está llena de pautas de qué hacer y cómo no obrar y cómo hacer que las cosas se materialicen. También como cristianos, a veces olvidamos que existen dos ambientes, un ambiente espiritual y un ambiente terrenal. Y el ambiente terrenal tiene reglas que no pueden ser rotas. Tienen leyes físicas, tienen leyes biológicas, tienen leyes químicas, ¿sí?
tienen leyes matemáticas y leyes lógicas, y esas no pueden ser rotas. Tienen que cumplirse, porque si no el mundo sería un caos. Y el hombre como tal creó también normas, hay leyes, hay reglamentos, hay constituciones, hay valores éticos, hay valores morales que también tenemos que cumplir, porque si no sería un caos. Y muchas veces oramos y oramos y oramos y decimos, ¿por qué no hay respuesta? ¿Por qué lo que le estoy pidiendo a Dios no veo la respuesta? Pero ni cerquita. Y tuvimos un acercamiento, Dios tuvo misericordia y pudimos sentir el Espíritu Santo, pudimos sentir su presencia, la sentimos cuando alabamos, la sentimos cuando adoramos, cuando oramos sentimos que entramos en su presencia, pero no se materializa lo que pedimos. Y ahí es donde nos vamos a concentrar el día de hoy. La predicación se llama la fe en acción. ¿Sí? Y vamos a hacer un pequeño resumen de contexto, pero lo que tenemos que dejar muy claro es cómo hago para que esto que estoy pidiéndole a Dios y que está en un mundo espiritual se convierta en algo material, en algo tangible, en algo que puedas ver, que es más, que la gente lo vea, que no sea solo el que tú digas, yo oré. No, lo estás viendo, incluso como algo físico. Ese traspaso entre el mundo espiritual y el mundo físico es en el que muchas veces nos quedamos cortos y empieza a generar duda, empieza a generar cansancio, empieza a haber agotamiento, hasta depresión, porque dices, yo hice todo, yo voy a la iglesia, yo canto, yo sirvo, y pues no, nada de lo que he pedido se materializa. ¿Por qué? Y es porque la Biblia también nos marca como manualito que hay cosas que tienes que cumplir para que eso se pueda materializar. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que no está como la oración del Padre Nuestro, que dice, ora así, y te dice, y antes tienes que hacer A, B, C, D. Eso lo tienes que discernir, lo tienes que entender, ¿sale? Entonces, el gran reto para un cristiano es materializar lo espiritual en material, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir, de una vez les anticipo, no es desánimo, pero les anticipo, pues no quiere decir que todo lo que te pidas te va a ser dado, ¿no? O sea, Dios no está para cumplir caprichos. Tú tienes un propósito en esta vida y Dios está para que cumplas ese propósito, no para caprichos. Y muchas veces lo que se piden son caprichos. Miren, en el despacho, toda la gente con la que trabajo sabe que soy cristiano, ¿no? Y a veces me dicen, oye, ¿qué vamos a hacer con este proyecto? Y yo, espérame, tengo que orar. Es que ya pasó una semana, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué te vamos a hacer? Espérame, vamos a orar. Lo que no saben es, yo todavía ni siquiera he logrado configurar, a veces 1 o 2 semanas después, cómo voy a orar. ¿Qué le voy a pedir a Dios? Entonces, no se trata de, Dios mío, y empiezas a gritar, y empiezas, Dios, y mira, oye, aunque grites y entre más grande y más alto grites, no es la forma de pedirle a Dios. Antes de orar, tienes que pensar, ¿qué es lo que le voy a pedir a Dios? Y vean, está catalogado que una de las formas de inteligencia más avanzadas que tiene el hombre es meditar sobre tus propios pensamientos. Y no es difícil, pero la gente no medita sobre sus pensamientos, ¿no? Nada más dispara, habla y habla y habla. Pero si tú dices, a ver, por ejemplo, les voy a poner este caso, yo tengo este proyecto y estoy viendo situaciones extrañas en el proyecto.
yo primero tengo que plantear y decir, ¿qué le voy a pedir a Dios? Porque si yo agarro y me pongo a decirle a Dios, Dios, yo quiero ese proyecto y dame ese proyecto, ¿y qué tal si me lo da? Y no conviene. Y me meto en problemas, y me meto en demandas, y me meto en incumplimientos, o peor, hasta pongo en riesgo la seguridad de personas. Primero tengo que meditar, ¿qué le voy a pedir a Dios? ¿Sí? Entonces, ese es el gran reto, ¿sí? Bien, vamos a empezar con el contexto que es básico, pero en esta iglesia está más que visto, eso me consta. Todo cristiano sabe que la fe es lo único que sustenta nuestra creencia, ¿sí? ¿En qué creemos? ¿No? En la salvación. Pero ¿qué piensa la gente que no es cristiana? Bueno, pues ese es el mejor, ¿no? Que todos somos salvos. Pero en general la gente piensa, ¿cómo vas a creer que hay vida después de la muerte? No puedes negar que hay muerte, todos se mueren. A ver, dame evidencia de que Jesús resucitó. Dame evidencia. Cuando no se dan cuenta, y la Biblia lo dice, la salvación es por fe, no por obras, es por fe. Y aquí vamos a empezar a ver la diferencia. La salvación es por fe y lo que pides es por fe, no por obras. Las obras son consecuencia de la fe, no al revés. Es decir, no estás comprando la salvación, eso todos lo sabemos, ¿están de acuerdo? No es porque yo hice más en la iglesia y porque yo, es lo que le comentaba yo al pastor Joaquín, tenemos que poner aquí un tablero y poner los nombres de cada uno y una estrellita por cada convertido, ¿no? No es por obras, es por fe, pero las obras son consecuencia de esta fe. Entonces, creemos que Cristo vivió entre los hombres siendo un Dios. Para nosotros es un hecho, ¿sí? Y murió en la cruz por nuestros pecados, pero resucitó y es un Dios vivo. Y para nosotros en fe no hay duda, es un hecho consumado, ¿sí? Y no necesito evidencia. ¿Y cómo nos atrevemos a declararlo? Muy sencillo, es tan sencillo como complejo, por fe. No necesito más explicación, es por fe. Y eso es lo que la gente, aunque se dice en alguna rama del cristianismo, muchas veces no logra tener esa fe. Y hay casos bien crueles, o sea, yo he visto gente de alguna rama del cristianismo que está, no quiero que se muera, y que mi papá, y no quiero que se muera, y vamos a orar por salvación, y vamos a orar porque se sane, y se ponen y traen a toda la iglesia para que se sane. Oye, ¿lo estás haciendo para obra y gloria de Dios o lo estás haciendo por envidia propia? Muchas veces la otra persona ya hasta quiere morir, ya se puso a cuentas con Dios. Y la familia es la que dice, no se muere. O sea, me las tiene que pagar, ¿no? No lo dejan ir tranquilo. Y eso es envidia, no es fe, es egoísmo. Y por dentro y por fuera están diciendo, oren para que se sane. Y por dentro están diciendo, charros, ya no voy a recibir la pensión de mi papá. Ay. Créanme, hay gente que es así. La herencia, ¿no? No ha firmado, ¿no? La definición de fe en Hebreos 11:1, solo repasando, la fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo más importante es certeza y es convicción. Es certeza y es convicción.
No puedes andar como chícharo en charola, ¿no? Dices, soy cristiano, y te dicen, aquí hay dinero, ahorita regreso, ¿no? Y voy para allá. Y se ponen las cosas difíciles y está la gente enferma y dicen, ore por él y va a recibir a Cristo. Y llegan a su casa y, ¿qué crees? Me dijeron que tal brujo y con piel de víbora y te hace una limpia. Y ahí van para allá. Chihuahua, pues no, que había sido en la iglesia para que oraran por él. Y cuando salen de la iglesia se lo llevan con el brujo. Tienes que tener convicción y una certeza, ¿sí? Versículo base de nuestra plática, Mateo 7, de 7 a 8. Aquí es la parte sencilla, ¿no? Pedid y se os dará. Buscad y hallarás. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y muchos leen la Biblia como la ouija, ¿no? A ver, la abro y pongo el dedo y esto es lo que Dios me mandó de mensaje para mí, ¿no? Entonces lo lees y dices, aquí dice que Dios me va a dar todo lo que yo le pida. Y el resto del contrato, que es la Biblia, esa no la leíste, ¿verdad? Dios te va a dar todo lo que pidas, bajo ciertas condiciones muy sencillas pero específicas. Y eso es lo que muchas veces no alcanzamos a entender, porque a veces te lleva una vida como yo, que ya estoy viejo, haber vivido y estar tope para acá y tope para allá y tope para allá, y luego vuelves a leer la Biblia, la vuelves a leer y dices, con razón. Híjole, se me olvidó este pedacito, ¿no? Si pedimos a Dios por medio de la oración, la promesa de Dios es que recibiremos lo que le solicitamos. Sin embargo, toda su creación tiene un orden divino y está restringido por reglas físicas, biológicas, matemáticas y químicas, también por las leyes del hombre. Entonces, ¿Dios puede transformar esas leyes? La respuesta es sí, pero a través de un orden. Pero la mayoría de los milagros no van a ser sucesos fuera del orden natural. Puede haber, sí, porque Él es omnipotente, pero los milagros van a ser sucesos espirituales, hechos materiales, y en el momento que se convierte en el tema material, entonces son alineados a las leyes naturales. ¿Sí? Eso es importante entenderlo. Reglas esenciales para recibir lo que pedimos en oración. Muy sencillo. Dice en 1 de Juan 5, del 14 al 15 en la versión Reina Valera. Y es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y aquí viene la parte importante, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Conforme a su voluntad. Entonces tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y no todo lo que brilla es conforme a la voluntad de Dios. A veces no estamos preparados, o nuestros hijos no están preparados para recibir ciertas cosas. Y Dios, en su infinito amor, nos protege. Miren, leí una fábula coreana, me pareció súper interesante y sabia. En esa fábula, un espíritu se enoja con una familia y dice, los voy a maldecir. ¿Y saben qué hace? Aparece oro y se lo regala a la familia. ¿Sí ves la contradicción? Los va a maldecir y les regala lingotes de oro.
¿qué creen que pasa con la familia? Se vuelve loca. Se vuelve loca. Y terminan en la cárcel y luego terminan muertos, porque el oro los volvió locos, no estaban preparados. Entonces esa riqueza fue una maldición. Recuerdo cuando yo estaba joven, estaba en el grupo cristiano de jóvenes, ¿no? Y yo no era cristiano mucho. Sí, como dijeron, ahí. Y había gente que decía, ay, es que yo quiero este coche. Y yo le decía, ¿y por qué quieres ese coche? No, es que es un coche de lujo. Decía, porque todavía había bochitos, ¿no? En cada esquina. Decía, ¿por qué no te compras un bochito? No, yo quiero ese coche, ¿no? Y se enojaban porque le decía, pues cómprate un bochito. Y por dentro decía, pues es para lo que te alcanza, ¿no? No, querían ese coche y se endrogaban. Y 2 años después los veía con una bola de problemas y ya no iban a la iglesia porque a todo mundo en la iglesia le pidieron dinero prestado. Entonces hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Pedid en Santiago 4:3, pedís y no recibes, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ven, mi hija tiene una discapacidad muy grave, no puede hablar, tiene varios síndromes combinados, ¿no? Sin embargo, me queda claro que Dios la utiliza. La he visto sanar gente, incluso sanar doctoras. Y ella ora y ella solita pone sus manos sobre la gente y la bendice. Y les concede, a través de ella Dios les concede deseos. Hasta esposo a una señora de 57 años le consiguió. La señora se lo pidió y a los 2 meses tuvo esposo. Pero voy con ella caminando en Coyoacán y veo que se vende una casota y le digo, mira hija, en esta casa sí cabemos. Aquí está bien grandota, pídele a papá Dios esta casa, vamos a orar, estira tus manitas. Y mi hija hizo esto, se me quedó viendo y dice no. Digo, estira tus manitas, y pone sus manos atrás y empieza a caminar. Y ahí voy yo, hija, por favor, y después hincado, hija, por favor. Sí cabemos en esa casa. No quiso orar por esa casa. Y yo me quedé pensando, digo, ella en el espíritu sabe lo que es bendición. Ella sabe lo que es bendición, gloria a Dios por eso. Ahora, ¿qué voy a pedir conforme a la voluntad de Dios? Puedes pedir todo. Puedes pedir otro trabajo. Sí puedes pedir un auto, y no estoy predicando la de la abundancia, pero tienes que pedir conforme a la voluntad de Dios. Le hacía una broma yo a los hermanos que decía que Dios ya está obrando para mi pareja, ¿no? Decía, ya me enteré que Charlize Theron se divorció, ya. Solo necesita conocerme, ¿no? Ya. Puedes pedir todo, pero que sea en el orden de Dios, ¿sí? Ahora, debes ser sincero. Dios no cumple caprichos. No puedes engañar a Dios y no lo puedes manipular. Entonces, no te engañes, no finjas. Pide conforme a la voluntad de Dios. Y antes de abrir tu boca y ponerte a orar, siéntate un momento y escribe y di, ¿qué es lo que le voy a pedir? ¿Está conforme a la voluntad de Dios? ¿Está conforme a lo que necesitamos? Voy a hablar de mi caso, ¿no? La mamá de mi hija. Muchos años nos falta, no tenemos, no alcanza, ya no aguanto. Necesitamos. ¿Por qué necesitamos una camioneta?
Tenemos coche. Hice el esfuerzo, Dios bendijo, compré un Derby. No, lo que necesitamos es un Jetta. Oye, tenemos casa, nunca hemos dejado pagar la renta, comemos de manera privilegiada, tenemos nana las 24 horas, tenemos persona del aseo. ¿Qué más quieres? Es que, y para la vejez, ¿y qué dice la Biblia de eso? No te afanes por los siguientes días. Eso no te deja vivir la bendición de Dios. Disfruta la bendición de Dios. Miren, ¿saben cuándo he sido más feliz yo en mi vida? Cuando he estado reconstruyendo todo. Mucha gente piensa que por los estudios, porque soy guapo, bien parecido. No, también hay vacas flacas. Pero el día que estaba reconstruyendo todo, ese día, ¿cómo era feliz? Y han sido varias veces, no ha sido una, han sido 5 o 6 veces que me quedé con 50 pesos en la cartera, que tuve que vender el auto, y que la gente volteaba y decía, no, y ahora sí, Armando, está acabado. Cuando empezó la pandemia, una persona que yo quiero mucho me dijo, estás acabado, te vas a ir a la quiebra, esto te va a matar. Nunca en la pandemia salí de mi departamento para no contagiar a mi hija. Nunca fui a trabajar. 4 años no trabajé y era mi vida atender a mi hija. Y era feliz. Y salir a caminar con ella y hacerle su comida y hacerle su pan porque no compraba nada hecho. ¿Y sabes qué? Nunca le hablé a nadie y le dije necesito trabajo. Todos los meses durante 3 años y medio, cada mes alguien me hablaba y decía, Armando, necesito esto. Decía, oye, ¿tengo que ir? No, te envío todo. ¿Por qué? Porque yo le estaba pidiendo a Dios conforme a su voluntad. No le estaba pidiendo riqueza, lo único que le decía es, Dios, yo confío en que me vas a proveer. ¿Cómo? No sé, pero yo no puedo salir y traer el virus y contagiar a mi hija. No puede ser. Y Dios es fiel y respalda la promesa que tiene. Ahora, primera regla, el orden de Dios. Tener a Dios como el primero en tu vida no quiere decir que el ministerio y el servicio reemplace todo lo demás. Tener a Dios en tu vida es un tema de convicción, no de reemplazo. El ministerio, el servicio, el ir con los hermanos, eso es ministerio y servicio. Tener a Dios en tu vida es aquí en tu corazón. Segundo, y perdón, no conozco a todos con suficiente profundidad, tu esposo y tu esposa. El orden de Dios no son primero los hijos, primero tu esposo y tu esposa. Porque la palabra dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer. En el momento que te casaste, en ese momento son 2, hombres y mujeres. Solo 2. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Tienes papás? Sí. Pero tu responsabilidad y compromiso y actuar diario es con tu esposo y tu esposa.
Vives para tu esposo y vives para tu esposa. Miren, esto no lo sabe mucha gente. Luego hablo para que lo corten del video. Hace muchísimos años, empecé a salir con una chica. La invité a cenar y le preparé toda la cena y la empecé a servir. Ella musulmana. Desde que la senté y se dio cuenta que le iba a servir, empezó a llorar. Y no terminó de llorar y estaba comiendo su postre y estaba llorando. Y yo con no sé qué sentimiento así de la regué, le hice algo, qué onda, ¿no? Y ya por fin habla y me dice, nunca nadie en mi vida me había servido ni un vaso de agua. Hombre, ¿cuántas veces te has parado a servirle a tu mujer? ¿Saben una terapia que hacen en Japón para los altos directivos? Tienen un día a la semana que guisarle, pero desde comprar hasta lavar todo a su familia. El señor tiene que preparar toda la comida, desde el desayuno hasta la cena. Y los japoneses son de que es cuestión de honor de que esté delicioso. ¿Cuántas veces has hecho eso? Tuve un amigo que estimé mucho, falleció en la pandemia, David Lascano. Aprendí muchísimo de él. Un hombre de Dios, un hombre sabio. No era cristiano evangélico, era jesuita. Y un día llega y me dice, éramos socios, mi hijo está en drogas, tiene como 1 año, pero ya dejó la casa y está durmiendo en la calle, y anda pidiendo dinero en el semáforo. Lo voy a internar. Dije, mira David, vamos a hacer algo. No te preocupes por el trabajo, yo lo atiendo, tú sigues cobrando tu dinero. Hazme una promesa. Vete 6 meses con tu hijo, las 24 horas. Pero prométeme que vas a hacer lo que tu hijo quiera. ¿Ustedes creen que él no oraba por su hijo? ¿Que él no le pedía a Dios? Él lloraba delante de mí y decía, yo le pido a Dios que lo saque de las drogas. Dije, vete y haz. Dijo, no, pero yo no estoy preparado. Tú vete 6 meses. Al mes llegó, no sirve de nada. A los 2 meses llegó y mi hijo está cambiando. A los 3 meses llegó y dice, ¿qué crees? Nos fuimos en un camión así todo guajolotero, Acapulco, y nos quedamos a dormir en la playa, la pasamos padrísimo. Y luego decía, ¿qué crees? Andaba ahí en la Alameda tocando con unos tambores y yo ahí con la guitarra. Y a los 6 meses mi hijo regresó a la universidad. Aunque lo hubiera mandado a donde lo hubiera mandado, no hubiera dejado eso. ¿Qué es lo que te piden tus hijos, mamá y papá? A veces solo que estés. Mi hija, lo único que no habla, lo único que me pide es que esté con ella. Lo único. Y a veces nada más sentada, recargada, y otros días jugando, otros me jala que ponga a bailar con ella. Es lo único que pide. Pero todos los niños los piden. Luego hay papás que dicen y mamás, es que llego del trabajo y es cuando el escuincle se pone a llorar. Pues quiere tu atención. Llega del trabajo, cámbiate, báñate y siéntate media hora con él, a hacer lo que él quiera. Y va a cambiar. Luego viene el trabajo después de los hijos, ¿no? Pero si el trabajo te está quitando la vida de tus hijos, tienes que replantearlo. Hay muchos papás que desafortunadamente por la necesidad se convierten en viajeros del tiempo, ¿no? Llegan a su casa y el perro ya ni lo conoce el perro, ¿no? Ya, ¿qué onda?
Y ve y dice, ¿dónde está el niño? Ahí está sentado. ¡Ah, Chihuahua! Ya está así de grandote, ¿no? La última vez que lo vi andaba así corriendo chiquito. Se te fueron los años y no viste crecer a tu hijo. Y luego viene el ministerio. Pero aquí viene el problema. Yo he conocido mucha gente que viene y se hinca en otras iglesias, ¿no? Y hablas con el esposo. Terrible. O hablas con la esposa. No, pues es un borracho, es un alcohólico, ¿no? Pero entra y hasta anda corrigiendo a los otros hermanos, ¿no? Dice, no, pues esa guitarra se oye re mal. El ministerio no puedes pedir por un trabajo mejor, por un aumento, porque el dinero no te alcanza. Si lo que realmente ocurre es que estás cubriendo los gastos de terceros. Si estás ayudando a tu hermano, si estás ayudando a terceros, si estás gastando en cosas que son vanas y le dices a Dios, no me alcanza. Recuerdo un chico cristiano que llega llorando y dice, es que me asaltaron en el microbús. Y yo, ¿y te espantaron mucho? ¿Qué pasó? Me robaron mi iPhone. ¿Y cuánto valía tu iPhone? 40,000 pesos. Y tenía 15 días que lo acababa de sacar a crédito. Oye, y me quedé yo con la duda, ¿en qué trabajas? Soy mensajero. ¿Y cuánto ganas? Pues el salario mínimo. Pues, ¿cómo chihuahuas compraste un iPhone de 40,000 pesos? Una amiga que llega y es que no puedo pagar la tarjeta y todo, y de repente llega y me dice otra, oye, ¿ya viste la bolsa de fulanita? Vale 20 y tantos mil pesos. Y yo, pues no, que no puede pagar la tarjeta. He conocido gente que tiene un buen trabajo y desayuna, come y cena en restaurantes. Me decía un pastor el otro día, oye Armando, ¿y tú comes así seguido en restaurantes? Sí, muy seguido, siempre y cuando pague el cliente. Ahí vamos, ¿no? Si voy a pagar yo, pues no, ya. Vamos a los de esos donde el chef está de frente y los taquitos de suadero, ¿no? Bien, pides que se solucionen problemas y hay que ser honestos con Dios. Yo he habido gente que dice, Armando, ayúdame a orar porque tengo este problema y de estos desgraciados. Y yo me pongo a ver y digo, a mí me contaste que te dieron una lana por abajo. A mí me contaste que diste dinero, que tu cuñado, tu tío te metió a trabajar y ahora tienes broncas en ese trabajo y le estás pidiendo a Dios, ay, estos malditos, ¿no? La traen contra mí. Tú lo generaste. Me están diciendo, ayúdame a orar por mi hijo, porque no encuentra trabajo. Ah, ¿y a qué se dedica tu hijo? ¿Qué estudió? No, pues no quiere estudiar y es experto en Nintendo. Pues ¿cómo va a encontrar trabajo? Yo he tenido tenía cuates que me decían, oye, vamos a trabajar y yo buscando ganar dinero y ellos, no, pues ese trabajo no me gusta. Hasta que su papá me dijo, oye Armando, ¿qué haré? No trabajan mis hijos. Y yo veo que tú los quieres jalar para acá y para allá. Digo, sí, no sé por qué no quieren trabajar. Dice, yo creo que ya voy a hacer. Les voy a quitar la mensualidad que les doy. Digo, pues ¿cuánto les das de mensualidad? Les daba más de lo que ganaban. Pues con razón no querían trabajar, ¿no? Bien, ahora, entender la naturaleza de Dios. Y aquí es algo que yo aprendí hace poco. Una de las nanas de mi hija
cristiana. La señora Abby, le agradezco por su vida, ha sido una bendición para mi hija y para mí. Estamos y le digo, oiga, ayúdeme a orar porque tengo este problema. Empecé a orar y yo me quedé maravillado con su oración. ¿Saben por qué? Yo siempre que oro con mucho respeto para Dios, con mucha autoridad, reconociendo la autoridad de Dios. Pero me di cuenta que no oraba con amor. 40 años de ser cristiano y me di cuenta que oraba con respeto, que reconocía su autoridad, pero que no hablaba con Dios como si fuera mi papá. Y la señora empieza a orar y empieza a orar con una dulzura y a hablar con Dios. Y yo me volteé y dije, ¡ah! No sabía que así se podía hablar con Dios. Y su oración es realmente como si estuviera hablando con papá. Yo no sabía que eso podía ser. ¿Por qué? Porque la figura de mi padre era una figura de autoridad. Mi padre terrenal era una persona sabia y le doy gracias a Dios por su vida. Pero era una persona de mucha autoridad y yo no recuerdo haberme acercado a él nunca en un tema de amor. Siempre una relación, yo soy tu papá y tú eres el hijo y ¿no? Estorbas, hazte de lado. No es cierto tampoco él. Pero sí era una relación de autoridad, ¿no? Y me di cuenta, oye, ¿te das cuenta? Yo decía para mí, ¿te das cuenta que nunca has visto a Dios como un Dios de amor? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Lo estás viendo como un padre amoroso? ¿O lo estás viendo como un ser, a lo mejor con respeto, pero inalcanzable? Que no eres digno de entrar a su presencia y decirle, papi. Y entonces cuando esa señora estaba orando me di cuenta que yo tenía que entrar a la presencia de Dios y decirle, papá, me siento mal. Estoy mal. ¿Cómo es eso? Bien, vamos un poquito más rápido. La fe en acción. Dice en Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Para que la fe materialice en términos terrenales lo que le estás pidiendo a Dios, se requiere una acción. Si tú le estás pidiendo a Dios, pero no actúas, entonces no se va a convertir en términos materiales. Tienes que actuar, tienes que hacer, o a lo mejor tienes que dejar de hacer, depende de qué estés haciendo, ¿no? A lo mejor andas haciendo ahí unos pecadotes y pues entonces tienes que dejar de hacer, ¿no? Bien, voy a poner unos ejemplos que son impresionantes en la Biblia. En Marcos 5 del 25 a 34, recuerdan la mujer que tenía flujo. ¿Han podido visualizar esa? Imagínense a la mujer viendo pasar a Jesús en medio de la multitud. Y cuánta fe para decir, si tan solo lo tocara, si tan solo pudiera tocarlo, solo tocarlo. Y logra tocarlo. Y otra impresionante es qué pasó con Jesús. Jesús sintió cómo salía de él el poder. Ella tenía la fe. Al buscarlo, activó esa fe. Y fue por medio de Jesús que vino la sanidad. Muchas veces estás orando, Dios mío,
y está pasando enfrente de ti y tú no dices, ¿y qué crees? Yo he trabajado con gente que no es cristiana, ya como es perra para conseguir las cosas. Uno está en el orden de Dios, ¿no? Dios mío, por favor, dame. Y el otro, quítate, y ese proyecto es mío. Y hace y vuelve y ofrece dinero y da cosas y tú, Dios mío. Y el otro ya se pasó enfrente y te lo quitó. Le decía yo a una persona, ve y habla con tu jefe. No me recibe, hazle una nota, una ficha técnica y dile, propongo A, B, C, D y dale seguimiento. No, me da pena. ¿Y qué creen? Alguien más de su área se fue a meter y la hacen su jefe. Y lo corre. Y luego estaba, ¿por qué, Dios mío? Pues porque tú no fuiste a pelear por eso. Tú tienes que pelear. Dios ya te lo dio. ¿Qué pasó cuando los judíos iban a entrar a Canaán? A ver, vean, o sea, imagínense, viste las plagas de Egipto, viste los milagros cuando salían, iban las lenguas de fuego delante de ti, viste que se abrió el mar, recibiste el maná, y llegas a Canaán y salen, no manches, están bien grandotes. ¿Y saben qué les costó eso? 40 años. Recuerdo cuando jugaba americano, yo era bien salvaje, ¿no? Y recuerdo que un día entra un jugador y sale, están bien grandotes. Y me está diciendo, están grandotes y pegan bien duros. Y va el entrenador y me dice en ese momento, Armando, ¿ya viste ese número? Sí. Entra y rómpele la pierna. Y yo, y vuelvo a salir, es tuyo. Y si alguien se pone enfrente, hazlo pedazos. Porque es tuyo. No te quedes esperando. Si tú no lo tomas, ya Dios no puede bajar y ponértelo en la mano. Tienes que tomarlo. El centurión, en Lucas 7, del 2 a 10, estaba su siervo enfermo, grave, a punto de morir. ¿Qué hizo él? Fue a buscar a Jesús. Él, con su autoridad y siendo romano, se paró y lo fue a buscar. Y llegando ahí, dijo, tú tienes autoridad, solo di las palabras. Pero no se quedó el centurión ahí en su casa esperando, o mandó un sirviente y ve, tráeme a ese, como acomodé el lugar, me lo traes. Él fue a buscarlo. Oye, entra y habla con tu jefe. Ve y ofértate a un mejor trabajo. Lo mereces, lo has ganado. Ahora voy a volver al otro tema. Si entras a la presencia de Dios, Chihuahua, entonces ¿por qué le tienes miedo a este inmundo? No es cierto. ¿Por qué le tienes miedo a alguien terrenal? A un pagano. Debes de tener esa fe en acción y reconocer, Dios es mi papá y lo que yo hoy estoy haciendo está bien y lo merezco. Así es como debes de actuar, así tienes que activar la oración, con acciones, ¿sí? Ahora, la fraternidad. No ores por tus hermanos, actúa por ellos. Eso es algo que yo he encontrado muy diferente y les agradezco infinitamente a toda la congregación que me han hospedado y me han recibido como familia. Por temas de trabajo he estado en muchas iglesias, nunca me había sentido en casa. Gracias, gracias de verdad por haberme recibido. Pero ¿sabes qué? Cuando oras por los hermanos, tienes que hacer algo. Ese es el fruto de la fe. En la pandemia apareció un hombre indigente en la colonia. No tenía ropa, nada más un pantalón.
descalzo. Y yo lo vi y le bajé ropa y le di de comer. Otro día lo vuelvo a ver y le bajo comida y llega una visita y me dice, ¿le diste lo único que había de comer? ¿Qué onda? Pues tú puedes comprarte lo que quieras. Y luego vuelvo a verlo y voy bajando y me sale la administradora del edificio. Oiga, le digo, permítame porque se me va la bendición. Y ahí voy corriendo a llevarle comida, ¿no? Y cuando regreso, sí, lo llegué a ver y luego irlo a buscar porque me entretuvieron y ahí voy a buscar porque no lo encontraba. Regreso y me dicen, es que todos los del edificio están enojados. Y yo a Chihuahua, ¿y por qué? Ah, no, porque le da de comer a esa persona que viene y se pone aquí enfrente y no nos gusta que esté aquí. ¿Y por qué no mejor llama a la patrulla? Yo he hablado como 20 veces y lo he estado esperando y no vienen a ayudarlo. Ya hablé al 911. ¿Por qué no hablan para que vengan a ayudarlo? No, es que si no le da de comer, ya no viene para acá. Dije, no, ustedes están mal. Ustedes están mal, yo no voy a cambiar. A veces los hermanos tienen necesidad y dices, voy a orar. Y puedes hacer más. Puedes hacer un poquito más, un poquito, no mucho, un poquito. Y vean, para mí el libro de Job es súper interesante. Pero para mí lo más importante del libro de Job está al final, en el capítulo 42, versículo 1. Ven que a Job fueron sus amigos y lejos de ayudarlo, es que tú pecaste y tú estás mal. Pero en el versículo 42:11, dice, y vinieron a Job todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron. Pero vean lo que dice. Lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y vean lo que dice. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Esos que vinieron, no vinieron como los otros a juzgarlo. Vinieron y dijeron, lo que te puedo dar, te doy. Ahora Job era un hombre sabio, había sido rico. ¿De dónde creen que vino la segunda riqueza? La Biblia no dice, y Dios le apareció nuevas vacas y llegó un rebaño solito y le cambió la marca al rebaño. Ah, no es cierto. No, de aquí, de este poco dinero y esos anillos, la bendición de Dios y la sabiduría que Dios le dio a Job le permitió volver a hacer la riqueza. Haz algo, un poquito, pero actívalo, activa esa oración. Cuando menos ayuna, pero haz algo, ¿sí? Ahora, para terminar, hay veces muy particulares donde una acción física, así como un movimiento, no es requerido. La acción en sí está en esperar en fe. ¿Sí me explico? El solo esperar es la activación de esa fe. Pero ¿con qué características? Con certeza y con convicción de que va a ocurrir. En Génesis 15, 4 al 6, el tema de Abraham, recuerdan que no podía tener hijos, ¿sí? Y Abraham, hablando con Jehová, le dice, bueno,
no tengo hijos. ¿Y qué le dice Jehová? No te heredará el hijo de Agar, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y aquí viene la parte importante. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Él creyó y le fue contado por justicia. Y tuvo ese hijo deseado. ¿Cuántas veces vemos las cosas imposibles? Y aunque oramos, hacemos un análisis de conciencia y digo, híjole, yo creo que no. Ya no, ya lo rompiste. ¿Sí? Debes tener discernimiento. Y esto es algo que les voy a compartir muy particularmente. Debes tener discernimiento cuando oras por otra persona. Cuando no oras por tu esposa, cuando no oras por tu esposo, cuando no oras por tus hijos, estás orando por un tercero, debes de tener mucho cuidado, porque tú no sabes lo que esa persona está haciendo en lo oculto. Tú no sabes si Dios está tratando con esa persona. ¿Y sabes qué? No te pongas en medio cuando Dios esté tratando con una persona, porque te va, como decimos, en feria. Mira, llega un hermano y, ay, es que estoy mal y tengo muchos problemas económicos, y tú dices, yo te voy a ayudar porque Dios me bendijo, y ahí te va el préstamo, ¿no? ¿Qué crees? Eso no es lo que esperaba Dios de ti. ¿Cómo sabes que no está en esa situación? Porque Dios está cambiando su vida, porque Dios está obrando sobre él, porque Dios lo está puliendo. No juegues a ser Dios, no comprometas lo que no puedes lograr. Yo cuando era joven me decían, Armando, vamos al hospital para que ores por enfermos, y decía, yo oro por enfermos, pero no con ustedes. ¿Por qué? Porque llegaban y le decían a la familia, hermana, se va a sanar y le vamos a poner manos y se va a levantar. Decías, no manches, está en coma. ¿Dios lo puede hacer? Sí, no lo dudo. Pero ¿quién eres tú para afirmarlo? ¿Cómo debía ser la oración? Vamos a poner a esta persona en las manos de Dios. Y vamos a pedirle por su salvación, y vamos a decir y vamos a comprometernos que si se sana, será para honra exclusiva de Dios, de Jesucristo, no de un tercero. También hay dioses menores, otro día Joaquín les hablará de eso. Hay dioses menores, hay hechiceros, hay brujería. Y hay gente que está postrada en la cama mientras su familia está obrando brujería, está adorando a otros dioses, y no se puede sanar, porque si se sana, ¿para quién es la gloria? Para el enemigo. Primero tiene que arrepentirse. Entonces hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Recuerdo el problema más grave que tuve yo cuando la mamá de mi hija, uno de los más graves, tenía 3 años mi hija, estaba en el hospital, su tercera o su segunda neumonía. Y nos dijeron, prepárense porque yo que no pasa la noche. Se juntó la familia de ella porque estábamos en Pachuca, ella, y me dijeron, vamos a orar. Y lloré y le di gracias a Dios porque me había permitido tener a mi hija. Le di unas gracias infinitas por el tiempo que había estado con mi hija. Y le dije, yo quisiera tenerla, y yo quisiera estar con ella, pero te entrego su vida y que se haga tu voluntad. ¡Uf! Ahí mismo no me apedrearon porque estábamos dentro del hospital, ¿no? Y me decían, es porque oraras por sanidad. Pues si Dios quiere la va a sanar. Pero yo no soy quien para sanarla. Entonces, antes de orar por un tercero,
Antes de orar por el trabajo de un tercero, antes por orar del negocio de un tercero, medita bien lo que vas a pedir, para que sea conforme a la voluntad de Dios. Miren, ya para terminar, un testimonio. Estaba en otra iglesia hace como 17 años y me invitaron al grupo de varones y ya estábamos terminando y entró un varón grande como de 50 años con su hija y dijo la hija, es que quiero que oren por mi papá porque tiene cáncer, ya metástasis en todo el cuerpo y dice que va a vivir solo 3 meses. Y todos se pusieron a orar, Dios te va a sanar, y declaramos sanidad, y declaramos sanidad, y declaramos sanidad. Y yo estaba callado, y ya que terminó, yo no aguanté la ansiedad, dije, oye, yo quiero hablar contigo. Dije, mira, aquí hay 2 situaciones, y son las mismas que el soldado en la guerra. Estás en la trinchera y estás rodeado. Puedes rendirte y aguantar la humillación y aguantar todo lo que tenga que pasar y seguramente vas a morir. O puedes levantarte y darle gloria a Dios y pelear. Igual y cruzas la línea del enemigo y sigues corriendo, ¿no? Ahí a ver si te alcanzan. Pero si logras cruzar la línea, tienes una oportunidad. ¿Qué decides? ¿Quedarte en la trinchera o salir a pelear? Y se me quedó viendo el Señor y dijo, tiene razón. Voy a salir a dar mi última gran pelea. Dios me concedió 10 años después que me invitaran a una fiesta. Entro a la casa y sale un señor y me abraza y me dice, yo te conozco. Ya se dieron cuenta que ni los nombres me puedo aprender, ¿verdad? Y yo, no te recuerdo, perdón. Dice, hace 10 años me dijeron que tenía máximo 6 meses de vida o 3 meses. Hoy sigo vivo y el cáncer sigue donde está. Pero yo sigo vivo. ¿Y qué crees? Ya estoy listo para ir con Dios. El actuar, sea para crear los frutos del Espíritu o para materializar lo que estás pidiendo, así es como rompes la frontera entre lo espiritual y lo terrenal. Y no temas, no temas. Si estás en la obra de Dios, si estás haciendo una obra de Dios, aunque tú no lo percibas, Dios y el Espíritu se están moviendo a tu alrededor y estás impactando a la gente. Y aunque haya mucho ruido afuera y aunque estén gritando y diciendo te acabamos, ¿qué crees? Mientras estén en el orden de Dios, eres indestructible. Y yo doy testimonio de eso. A mí hay gente muy poderosa que me han dicho, te voy a matar. Que me han dicho, hoy en la noche te sacamos del hotel y te matamos. Ha habido gente que ha echado suertes por mi vida y ha dicho, tal día se muere. Han echado suertes, han apostado sobre mi vida. Eres indestructible. Puedes hacer lo que te propongas. Puedes sanarte. Ahora, nada más quiero leer en Juan 11:4. Cuando Lázaro estaba enfermo y van y le dicen a Jesús que está enfermo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Estás enfermo. Estás enfermo. ¿Sabes qué? Declara que esa enfermedad es para la gloria de Dios. Y lleva esa enfermedad, llévala con orgullo. Porque la gente se va a dar cuenta y va a decir,
a pesar de que está enfermo, mira lo que ha hecho. Y la gente va a envidiar y va a querer lo que tú tienes, porque lo que tienes es bendición de Dios. No importa lo que te digan los doctores. No importa. Esa enfermedad que tienes, transfórmala en que esa enfermedad es para gloria de Dios. Si Dios decide sanarte, ¿qué crees? Fue para gloria de Dios. Pero si tienes la enfermedad y prevalece la enfermedad, tienes que esforzarte porque es de testimonio para la gente. A mí me decía una persona, oye, es que veo que estás muy enfermo. Decía, imagínate, si no estuviera enfermo, ¿qué desventaja tendría sobre ustedes mortales, infieles, ¿no? Sí he estado muy enfermo. Y declaro que Dios me ha sanado. Aún los doctores han dicho, nos equivocamos. El diagnóstico que te dimos hace un año fue un error. Tuve un infarto y tengo 2 imágenes donde se ve el infarto, 1/3 del corazón necrosado. Y después me vuelven a tomar estudios y se ve un chicharito. Los doctores dijeron, es imposible, eso no puede pasar. Muchos de mis huesos han sido destrozados al grado que los doctores dicen, no, ya no, vas a quedar lisiado. Muchos, la mamá de mi hija, otras 4 esposas que tuve, no es cierto. Mi familia no se dio cuenta ni siquiera que traía fracturas, ni siquiera se dieron cuenta. Y la última tomografía completa que me hicieron, dijeron, no, está mal, no tiene fracturas. Si tienes una enfermedad, transforma esa enfermedad con la que el diablo te está atormentando, transfórmala en la gloria de Dios. Dile, Señor, yo estoy enfermo y te entrego esta enfermedad y mi sanidad será para gloria. Pero si no, también es para gloria. Recuerden que Pablo estaba enfermo, decía, tengo el aguijón, ¿no? Yo quiero un aguijón de esos porque decía, toma vino, ¿no? Pero él estaba enfermo y todo lo que hizo, imagínate, enfermo y en la cárcel. Y alabando a Dios. Entonces, para concluir, esto sí es importante, perdón. Tengan mucho cuidado con terceros, porque así también está escrito que Dios endureció el corazón del faraón para que persiguiera a los judíos y que el faraón y su ejército reconocieran que él era Jehová. Tengo una palabra para los padres que traen a sus hijos. Es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón desde hace unas semanas. Y me encanta ver a los niños aquí. ¿Sabes qué, papá? Lo que estás haciendo con tus hijos que están aquí presentes, aunque sean chiquitos, va a impactar grandemente, no solamente en la vida de ellos, va a impactar en la vida del mundo. Papá, pídele a Dios aquello que ni siquiera eres capaz de imaginar para tus hijos. Pídele a Dios que lo utilice, que los lleve fuera de México, que vean las maravillas y las grandezas de Dios y del hombre, que a través de su vida sea tocada multitudes, y Dios lo va a conceder. Miren, he estado yo con 4 empresarios que después de conocerlos me he acercado y les he dicho, quiero decirte algo, tu empresa es exitosa porque alguien de tu familia oró por ti cuando eras niño. Y los 4 se quedaron callados y me gustó que no me contestaran luego.
Me contestaron semanas después y me dijeron, unos, sí, mi tía oraba por mí, otros decían, mi abuelita me llamaba y oraba por mí. Y yo veía y decía, ¿cómo son ricos? No, ni piensan. Hasta que Dios me dio discernimiento, fue por la oración de sus padres, no fue por ellos. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que muchas veces como papás tampoco sabemos qué pedirle a Dios de nuestros hijos. Pídeles algo así grandote para tus hijos. Pídelo. Tenemos la visión y yo lo vi. De esta iglesia saldrán otros pastores. Yo no sé si son ellos o los papás, pero esos niños van a impactar el mundo. No, México ya no es la meta. Pide por sus carreras, pide por sus profesiones. Ahora una advertencia. Son humanos. Serán latosos, te juzgarán, serán necios. Y ahí es donde más tienes que orar, para que Dios los traiga de vuelta, porque los van a tentar. Cúbrelos con tu sangre preciosa de Jesús. Pero yo sé y declaro, así será. Tus hijos impactarán las naciones. Bien, vamos a terminar. Conclusión. La fe debe estar basada en tu oración, pero con certeza y convicción. No dudes. No es sencillo, pero no dudes. No dudes. Debes pedir conforme a la voluntad de Dios y debes actuar. La fe es un reto, un desafío y requiere acción. A ver, una pregunta. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando se embarazó su mujer? ¿Perdón? Y seguía con fe, ¿no? Y seguía cumpliendo. Si no, ¿cómo se embarazó su esposa? 100 años y seguía cumpliendo rigurosamente. Eso no acción. La fe es acción. ¿Sí? Muy bien, vamos a terminar. Es que ya me hicieron la seña de que ya están las milanesas. Hace ratito me decían, síguele. Bien, vamos a orar para terminar. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que nuestras oraciones, Señor, no son en vano, que tú prestas oído a nuestras oraciones, Señor. Y, Señor, en esta tarde, Señor, tomamos el reto, Padre. Tomamos ese reto de actuar, Señor, de hacer todo lo que esté al alcance de mi mano, Señor, de estudiar, de prepararme, Señor, de ir a buscar a los necesitados, Señor, de compartir lo que está dentro de mi alcance, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos a nuestros hijos de esta iglesia delante de ti, a cada papá representado y a nuestros hijos, Señor. Y en fe, Señor, con convicción, Señor, con certeza, te los entregamos y declaramos que impactarán este mundo, Señor. Que tú los enviarás, Señor, para que a través de ellos sobre tu Espíritu Santo, Señor, de maneras indescriptibles y aunque no podemos imaginar, Señor. Tomamos ese reto, Señor. Como jóvenes, Señor, joven, levántate y toma ese reto. Levántate. Si la gente que no cree en Dios saca esos estudios, saca esas becas, hace esas cosas diferentes, tú puedes hacerlo y puedes hacerlo mejor porque Dios está contigo, porque Dios va delante de ti. Toma el reto, no temas. No temas cuando la gente diga que no se puede, cuando digan no tienes dinero para hacerlo, cuando ese negocio esté quebrando.
tú di: en el nombre de Jesús, yo tomo ese reto. Esa nueva empresa, ese nuevo trabajo, yo tomo ese reto. Y Dios bendecirá. Amén. Muchísimas gracias. Una disculpa por el exceso.